Hola, bueno, esperemos poder transmitir con esta poca o baja señal que tenemos. Uno de los libros que comenzaron a sucederse más allá del libro Matierra, el libro de los días, más allá de la parábola, mm, o sea, se sucedieron otros libros como el libro maestro. El libro más allá de la palabra, de la parábola, es un libro en donde habla de ciertas formas de conciencia con algunas palabras que se van entregando del universo hacia la escritura. En este caso, las primeras experiencias que se tuvieron con las psicografías fue muy concentrada en no equivocar lo que es psicografía y lo que es mentalismo. En las primeras enseñanzas de los grupos aquí en Argentina, donde hemos eh, hecho como una parte de instrucción, porque el instructor en sí aprende de los grupos más que nada, ¿no? Empieza a aprender de todas las cosas que se van dando dentro del grupo y lo mismo pasa con el tema de las enseñanzas. El, el que es profesor aprende de los alumnos porque los alumnos le dan como las preguntas a nivel energético, las preguntas de los... Bueno, vamos a ir. Internet aquí llega eh, con muy poca señal, pero vamos a tratar de, de ver si podemos hablar un poco del tema, de lo que hace a las formas de enseñanza. Como decía, eh, en un tiempo el tema de las psicografías se me fue, digamos, abriendo desde la forma de ir buscando un entendimiento entre lo que es mentalismo y lo que es el contacto espiritual hacia el corazón. En esto nos fuimos sensibilizando para recibir fidedignamente el tema de lo que se nos trataba de decir o de lo que nos trata de decir la vida, y en continuación lo que es psicografía y lo que es entendimiento con respecto al conocimiento nos va dando una idea de una amplitud de lo que tenemos que absorber de ese conocimiento. Por eso mismo, el tema del profesorado o el tema del alumnado, el profesor recibe cognitivamente lo que los alumnos les está transmitiendo y lo que quieren recibir. Y esto pasa en el universo. En el universo pasa exactamente lo mismo. Nosotros somos los alumnos. Tratamos en lo posible de ver lo que el universo nos está transmitiendo y así volcarlo a una hoja de papel a la parte física. O sea, hacerlo, plasmarlo físicamente y recibir ese entendimiento que nos hace más sutiles, por eso tenemos que sutilizarnos, y nos hace más fieles a vibrar como un diapasón. Entonces, en esto empezamos a volcar algunas pautas y algunos mensajes como lo que dice el libro maestro, uno de los libros que todavía no los he lanzado porque yo los libros por lo general son muy pocos los libros que he vendido, simplemente cuando los hago o por motus propia, por mi personal esfuerzo, lo doy, sea como sea, algunos lo compran, otros no pueden comprarlo, y bueno, así es como funciona. No soy por ahí como un comerciante.
de estas cosas porque no me interesa comerciar. Si hubiera sido que, bueno, se me presentaba la alternativa, podíamos hacer mucho más libros. Tengo una serie de libros que no han salido a la calle porque obviamente no es quizá mi fórmula, ¿no? O no ha sido mi fórmula. Por ahí mi fórmula tiene que ver con un aspecto más de entrega hacia algo que uno va sintiendo, por eso no todos somos iguales. El camino de lo que elegimos en nuestras vidas, a veces hay ciertas cuestiones difíciles de abordar y de entender. Las formas en el cual nuestra conciencia se va determinando, en la parte psicográfica lo hablamos, de que los libros, muchas de las recepciones que se tienen de los libros se han recibido como una especie de instrucción a nuestras preguntas. En este caso, acá dice, así los juicios que realiza nuestra mente por cada cuestión donde se maneja no permite encontrarse a solas con uno para comprender en qué punto de la montaña espiritual se está parado. O sea, hay algo muy importante que el ser humano tiene que entender de que a veces las cuestiones de juicios tienen que ver con el desconocimiento de hecho y con también entrar dentro de un juego en donde no nos permitimos dejar que las cosas se den en cuestión de recibir ese entendimiento. Por eso cuando no hay entendimiento hay juicio, porque no se entiende, no se comprende cuál es la razón de determinada acción o de determinada forma de conciencia que tiene la humanidad o de determinado hecho que está sucediendo frente a nosotros. El tema espiritual, por eso mismo, habla de qué lugar estamos nosotros parados y en qué montaña, cuál es la altura de la montaña con respecto a nuestros miramientos espirituales o a nuestro conocimiento. La mente, dice el libro, es muy poderosa y ella dominará si no tenemos disciplina con respecto a afianzar la voluntad. Y la voluntad, la que nos mueve, es la voluntad de Dios. Nosotros, y lo sabemos, muchas personas saben de que la voluntad de Dios está en uno en la medida de que uno deje entrar esa voluntad. Y esa voluntad es la voluntad divina que nos guía por este mundo y que nos hace llegar a lugares que nosotros mismos aún no conocemos. Por eso, en la medida de que nosotros vamos entrando dentro de ese conocimiento, hay lugares, hay conocimientos que pueden llegar a ser muy fuertes, pero necesariamente a veces hay que pasar por esos lugares para tener un conocimiento de cómo funcionan las cosas. A veces hay que entrar dentro de un plano en donde quizá la vida nos muestre su peor cara. Pero esto nos hace hábiles en el sentido de que podemos determinar de alguna cuestión que aún no hemos resuelto cognitivamente, espiritualmente, sobre por qué suceden las cosas y de qué manera el universo se permite mostrarnos en la medida de que vamos avanzando espiritualmente. Entonces, como decía, la mente es muy poderosa, por eso hay que disciplinarla y está bien que, digamos, no caigamos en ciertas anomalías de debilidades, digamos, de llegar a una cuestión de crear en esa ausencia espiritual, porque a veces el ser humano cae en esas ausencias espirituales, en esas ausencias de Dios, y sucede lo que sucede.
Algunas personas no comprenden aún que hay lineamientos espirituales que son están muy conectados con los astrales y no solamente con los astrales bajos. Hay personas que ya están conectadas con astrales altos. Por eso hay que tener mucho atino de saber de cómo se manifiestan las cosas. A veces uno sensiblemente cae en el mundo material nuevamente, vuelve a caer porque hay cosas que debemos resolver de ese mundo material. A veces hay que resolver cosas y no nos gusta eh, quizá eh, recibir esos regalos, que esos regalos al final pueden llegar a terminar siendo, digamos, una carga, ¿no es cierto? Una carga karmática, una carga espiritual. Pero de todas formas, por algo las cosas suceden y por algo uno tiene que seguir aprendiendo y seguir evolucionando y entendiendo de que el tema es que los designios que nos da la instrucción de hacernos quizá vibrar un poco más en ese entendimiento, nos da la posibilidad de acercarnos un poco más a Dios. La humanidad, como decimos, y hablamos de una humanidad de conciencia, una humanidad en donde el ser se, se postra ante determinada autoridad espiritual que está en el cielo, en el universo, que está en Dios, no en el hombre. No se inclina en el hombre o hacia el hombre. Debemos considerarnos que somos parte de eh, una serie de hechos y debemos considerarnos parte de esos hechos como una cadena de luz que ha sido dirigida hacia la tierra para ayudar. Es lo que tenemos que entender, que no importa lo que puedan decir de nosotros o lo que puedan eh, creer, lo que importa es que el camino que hemos alcanzado sea un camino de conciencia de todas las experiencias que nosotros mismos hemos realizado y que nosotros mismos hemos logrado espiritualmente. En esta vida hay de todo y hay una manifestación de luz que habla también de las iniciaciones. Acá en el libro maestro, en las iniciaciones, es haber aprendido a respetar lo que se nos entrega humanamente desde el universo. Y si realmente somos responsables para que eso que nos han dado, nos han entregado, lo podamos cuidar y entregárselos a los demás. Es como una pieza única en donde la tenemos que cuidar y que esa pieza siga funcionando de la misma manera o mejor de aquella vez que nos han entregado por primera vez una herramienta para poder ayudar a los demás. La razón de fluir en el amor es ilimitado. El amor está más allá de lo que nosotros decimos amar. Acá en esta tierra, el amor ha estado muy desencontrado con respecto a la verdad de lo que es el amor. Y a veces las personas caen en ciertas arritmias en donde no tienen nada que ver el amor con respecto a lo que sienten o con respecto a lo que todavía no entienden. La entrega es total para aquel que inicia el camino de la espiritualidad consciente y no hay una manera, una forma, un vestido, no hay un dibujo, no hay una pintura, algo que nosotros podamos ver y creer. Hay
algo que se llama sentido común. Y ese sentido común es lo que expresamos como seres humanos que hemos alcanzado el lugar que cada uno se merece y comprende. No importa la tarea, el trabajo interior que hagamos, importa que realmente eso haya quedado bien grabado dentro de nosotros y que ese grabado esté existencialmente en esa magnitud de grabación para que nosotros ya tengamos en esa grabación espiritual del trabajo interior que hemos hecho en esta tierra para poder alcanzar otros universos, para poder ayudar a otros universos. No simplemente a decir, bueno, me recibí de ángel, me recibí de lo que tenga que recibirme para pasar o traspasar ciertas energías o ciertas formas de conciencia y pasar o atravesar ciertos niveles. Lo que importa es lo que hemos llegado a comprender de todo lo que nos han entregado. Por eso, lo más importante es haber conducido este cuerpo, este móvil físico o energético, lo que llamemos como cuerpo humano, que lo hayamos logrado moverlo en los lugares que más se nos necesitaba. Entonces, en esos lugares nosotros hemos puesto, cada uno de nosotros vamos poniendo su parte, pequeña parte, pero en sí somos todos, absolutamente todos tenemos una intervención dentro de este plano para los cambios que se están viniendo y los cambios que ya se habían producido antes de que nosotros viniéramos a este mundo. Por eso las preparaciones con respecto a los primeros pasos que se han establecido dentro de este paraje humano, son preparaciones importantes para que la humanidad comience a despertar. Hay muchas variantes, no hay una sola variante espiritual, para cada forma hay una energía espiritual, para cada forma hay una creencia espiritual, para cada forma hay un renacer espiritual. No todas las formas son iguales, pero sí todas las formas espirituales que tratan en lo posible de mejorar como seres, todas las formas, así sea algo que aún no hayamos alcanzado por conocimiento, tiene mucho que ver lo que realmente estamos entregando espiritualmente. No importa si no sabemos algo más o no sabemos determinada cuestión con respecto a alguna faltante de conocimiento, no importa, lo importante es que seamos mejores cada día y que podamos, eh, como transmitir lo que estamos vibrando. Y eso es lo más importante, ser fieles a lo que decimos ser y fieles al mensaje con respecto al mensajero también. A veces se decía de que el mensaje del mensajero no tenía nada que ver, que es el mensaje el que tiene que ver y no el mensajero. Todo lo contrario, para mí tienen que ver las dos cosas en una sola cosa. Si no somos verdaderos mensajeros o verdaderos fieles a lo que decimos ser, el mensaje no tiene sentido porque al final se termina diluyendo el mensaje. Acá en el libro maestro, escribo algunas cosas que tienen que ver con eso, tiene que ver con el maestro interior, el Cristo interior. Eh, Dice que el libro maestro habla de la evolución, que en la medida que avanzamos espiritualmente, haciendo la tarea que nos pide el desarrollo del ser superior, vamos recibiendo instrucciones, en la medida del cual se abren caminos y se va siguiendo una posta de trabajos, de funcionamientos y de funciones que
lo vamos recibiendo de estas instrucciones superiores y ese camino a seguir donde estamos ubicados, en ese pequeño espacio-tiempo en el cual la supraconciencia del ser humano va vibrando y va abriendo y estableciéndose consigo mismo una puerta, un vínculo más profundo con las percepciones extrasensoriales. En sí, la tarea de la percepción extrasensorial es muy importante, la práctica. Por eso la práctica hacia el maestro, y en la medida de que se vaya practicando se van abriendo un montón de puertas frente a nosotros porque la vamos abriendo cognitivamente del trabajo interior que nosotros mismos estamos elaborando de nosotros. Nadie va a hacer nada si no lo hacemos nosotros, si nosotros mismos no nos preocupamos, si no procuramos de establecer esa comunicación con el yo superior. O sea, lo más importante es llevar una práctica en donde las pruebas de laboratorio, como dice el libro, va buscando ese objeto perdido donde cada uno vamos indagando en nosotros cuáles son las cuestiones que hemos venido, desde qué lugar la hemos recibido y cuál es la razón que nos permite ser lo que somos. Entonces, cuando nos descubramos que somos parte de una integridad, entonces vamos a entender de que esa integridad única que está vibrando en nosotros va a ser la que cognitivamente se ponga a disposición al servicio del todo. Por eso la idea de lo que hace a un ser que está despertando como una especie de brote, siempre decimos que ese brote empieza a crecer a partir del primer cuerpo, segundo, tercera dimensión. Es un brote que está conectado con la savia del árbol que somos. Entonces ese brote va creciendo hasta llegar a séptima dimensión de conciencia. Si en estos planos alcanzamos cuarta dimensión, podemos haber alcanzado en algunos planos, si bien entramos en cuarta dimensión, vamos a ser seres de cuarta dimensión con un alcance cognitivo que puede estar entre cuarta, tercera dimensión hacia la dimensión que dejamos, o cuarta, quinta dimensión. O sea, si subimos, vamos a estar en cuarta dimensión y en quinta dimensión de conciencia. Esas dimensiones se van abriendo en la medida de que vamos estableciendo puntos mucho más arriba de lo que estamos o hemos venido creciendo como brote. Entonces, lo más importante es que la dimensión de cuarta dimensión, como siempre lo establecimos, es la dimensión del amor, la dimensión del corazón. La dimensión del corazón abre objetivamente un contacto con el universo y no nos limita, todo lo contrario. Vamos a conectarnos en cuarta dimensión, estamos en esa comunicación constante con el todo, pero tiene que ver con la percepción, porque podemos estar en cuarta dimensión pero vibrar en tercera. O sea, ese es el mecanismo. Podemos estar en cuarta dimensión y vibrar en quinta. O sea, a lo que voy es que no saltamos dimensiones, porque la dimensión en donde está el planeta entrando es cuarta dimensión, pues es una dimensión, un cuadrante dimensional en donde tenemos recién que absorber ese conocimiento, porque el conocimiento y esa dimensión donde estamos entrando es la que nos está llevando el planeta y el plano. O sea, estamos vibrando con un plano natural, un plano en donde estamos siendo o viajando por el universo hacia dimensiones posteriores. O sea que ahora estamos entrando en esa cuarta dimensión hasta que se den ciclos de tiempo. En esos ciclos de tiempo es entre el planeta, el plano y todos nosotros vamos a entrar más adelante, si reencarnativamente este planeta va siguiendo, lo vamos
digamos, vamos mejorando como seres humanos, el planeta va a ir evolucionando y así con nosotros con él. El, pero bueno, sin apartarnos del tema, estaba viendo aquí en el libro maestro, hay una serie de, siempre escribo como más allá de la parábola, escribo algunas algunas cosas que dicen, nadie escapa de la rueda, pero algunos no quieren bajar de ella. Todos pagan el precio justo para llegar a la cumbre, al Padre cuando es en el Hijo y al Hijo cuando es en el Padre. Al puro se lo ve por sencillez y su humildad. No opaca el agua clara de sus ojos que se iluminan con cada esbozo que realiza en espíritu sobre su ser y por amor incondicional a la humanidad. Entonces preguntamos, como el libro Matierra, preguntamos al maestro, Señor, ¿qué debemos comprender cuando vemos a un ciego? Y aquí les dejo la respuesta y en esta respuesta les dejo para que piensen. La pregunta es, ¿qué debemos comprender cuando vemos a un ciego? La respuesta me dijo, el ciego está para que se vean los hombres a través de su ceguera. La razón que existe de Dios en él, como un espejo, se puedan observar, lo que falta aún interiormente establecer en ustedes. El hombre mira pasar el fluido cristalino de un arroyo y algunos turbios pasajeros que arrastran sus aguas pasan desapercibido al resto. Así como toda la existencia, desde la más insignificante hasta las familias humanas o no humanas, deben pasar su trayectoria y vivir cada ciclo para lo cual fueron creados. Por ello existen hijos como padres, semillas como árboles, y cada árbol tiene en su brote nuevas formas de comprensión, así en las familias que fueron creciendo, así en la tierra, es el fruto del cual sobrevendrá el real ser de ustedes. Todo, absolutamente todo, se encuentra en un orden, para un continuo recambio entre las diferentes dimensiones y así establecerse en los sentidos de Dios una fórmula que se va elevando de las continuas generaciones para tejer el vestido infinito del universo. Así son las naciones, así son los pueblos, los países y las regiones, las familias y los hombres, las energías que alternan de los diferentes procesos, en donde los vientos y hasta la naturaleza misma va cambiando día a día con el tiempo. Así es la evolución del hombre que pasa encarnando vida tras vida en un cuerpo para seguir en indistintas evoluciones hacia el universo, y en cada lugar donde se detiene su ser participa de una nueva forma de concebir al Padre. Quiere decir que todos los seres que estamos energéticamente cambiando, encarnando constantemente, es un crecimiento de Dios. Es la evolución del Dios mismo que nosotros mismos estamos manifestando dentro del hombre. Y la gran cantidad de energía que va pululando llega a nuestro mundo, a este mundo, y evoluciona, es la evolución de Dios mismo que está creciendo en su cuerpo espiritual. Entonces Dios santifica a los estados puros, más aún los estados que no lo son, porque Dios rasca en las profundidades de los estanques, y ese Dios le da la oportunidad a aquellos que vienen de abajo también. Dios los prepara en una misión material para comprender que allí no hay nada, no existe nada, que es tal como una primera parte de una medida. Estas son
las bases y medidas hechas para la tierra, que cada uno confiere y en donde cada realidad crece por sí misma luego de ser plantada. Y cada persona entiende y comprende o se apega a las necesidades en el cual aún debe pasar por ellas. Cuán grande es el Señor y cuán seguro se está dentro con Él, cuanto más es el agravio de los hombres, mayor es la expansión que mora en virtud de aquellos que saben cuán sincero es el perdón y cuán elevado tiene que ser su mensaje.